Una maldita belleza. Bienvenidos al resumen de los primeros 3 capítulos del anime Etsueto Etsurugi no Wistoria. Ay, Dios mío, ¿por qué nombres tan largos? Nos ambientamos en un mundo de fantasía, pues donde existe la magia. Y pues la magia no es todo. Aquí conocemos a nuestro protagonista llamado Will Serford y a su familiar llamado Kiki o llamada Kiki, no sé si es hembra o macho. El pan asiste a la academia mágica llamada Rigarden, que pues es la academia más prestigiosa del país, creo, o de la capital. Pero como ya lo había dicho, la magia lo es todo en un mundo de magia, y ese es el problema aquí, que nuestro protagonista no puede utilizar magia. Entonces se la pasa en la mazmorra desviviendo monstruos para poder seguir en la academia. Y pues también al no tener magia, pues eso conlleva a que le hagan bullying, ya que podemos ver que en una clase un profesor llamado Edward Serfens, que es mi tocayo desgraciadamente, estaba hablando acerca de un tema y luego le pide al prota que baje para que haga una demostración, pero bueno, no le sale porque ya sabemos que el pana no puede utilizar magia. Y los demás estudiantes al ver esto pues se burlan. Y el Eduardo, para terminar de rematar las cosas, le dice que no debería seguirse esforzando, que alguien que no puede utilizar magia no debería mancillar el nombre de la academia y que pues que debería alargarse y todo eso. Pero en esas aparece otro estudiante llamado Sean Ulster, que va a ser aquí el bullying típico, que pues lanza un ataque de fuego y hace prender la vaina esa que tenía que prender el Will. Al terminar la clase, el pendejo del Sean quiere seguir molestándolo, pero vemos que en esas aparece una amiga del Will llamada Colette Loire, que al parecer pertenece a la nobleza y es una muy buena estudiante. Esta le dice al Sion que no debería estar molestando a Will, que él es mucho más amable y que se esfuerza más que ninguno. A la final el Sion se va con el rabo entre las patas y bueno, Will le agradece por haberlo defendido. Luego nos cuentan que el sueño de Will es convertirse en un mago. Bueno, aquí le colocan magia, mago, pero yo le voy a decir un mago porque eso de magia no sé qué carajo. Mago Vander, que son básicamente los magos más poderosos que hay en el reino, que surgieron hace un tiempo, ya que al parecer una oscuridad acechaba a la ciudad o al país. No sé si eran monstruos, demonios o qué carajos, porque no mostraron nada, pero en esa pues aparecieron 5 magos poderosos que lanzaron un escudo, una barrera sobre todo, y ya ahora todo es luz. Entonces Will quiere llegar a ser uno de esos grandes magos, porque resulta y pasa que tenemos un flashback donde se recuerda a una amiga de la infancia llamada Elfaria, y estos dos habían prometido que se iban a convertir en magos Vander. Pero bueno, la promesa al Will se le truncó porque no puede hacer un maldito hechizo, ni magia, ni un carajo. Pero resulta y pasa que Elfaria resultó ser una pro crack, una experta en la magia y fue la primera maga en convertirse a su corta edad en mago Vander. También olvidé mencionar que existe como una especie de torre super alta en donde se encuentran los magos estos. Y desde allá arriba parece que la amiga del Will lo observa. Después vemos que al Will lo regaña el profesor Warner Nogran, porque pues se fue solo a las mazmorras, al piso 7 para ser más exactos. Pero bueno, igualmente Will tenía que hacerlo porque necesitaba conseguir créditos para poder seguir en la academia. Después el profesor le dice que debería abandonar esa idea de convertirse en un mago Vander porque pues básicamente sería imposible, ya que los requerimientos para poder convertirse es teórico, magia y práctica. Entonces Will simplemente tiene 2. Pero bueno, vemos que el Will no se quiere rendir. Luego el profesor le dice que si reprueba los próximos exámenes, pues no va a tener ningún sueño que seguir porque lo van a expulsar. Y para poder continuar necesita hacer 4 créditos. Entonces comienza a buscar algún monstruo que valga 4 créditos. Pero el profesor le dice que en el 6º piso de la mazmorra existe un monstruo que le puede dar esos créditos. Y pues Will le agradece. También resulta y pasa que el Sion escuchó esa conversación y decidió ir a la mazmorra al piso 6 para acabar con ese monstruo y hacer que el Will sea expulsado. Ya por la noche vemos que Will se dirige al 6º piso con su compañera Kiki y pues va algo nervioso, ya que se supone que este es un monstruo un poco más complicado que con los que ha peleado. También por ahí andaba Versión con sus compinches buscando el monstruo ese, pero bueno, vemos que los compañeros estaban algo asustados porque no sabían que se podían encontrar ahí. Pero de repente aparece un monstruo que se verguea a los compañeros del Sion. La verdad no sé si los mata, pero creo que sí. Y luego el Sion intenta defenderse lanzándole bolas de fuego, pero el monstruo ni se inmuta. El Will también escucha los gritos, así que se dirige a donde están ellos. Y al llegar se encuentra con el Sion siendo atacado por el monstruo este. También resulta y pasa que no era el monstruo que le había dicho el profesor, sino que era otro mucho más fuerte, que se supone debería estar más abajo en la mazmorra. Y bueno, el monstruo ya estaba por despachar al Sion y Will se queda pensando en si en salvarlo o no, ya que pues
lo molestaba mucho y todo eso, pero en esa recuerda a su amiga que siempre le decía que él era más amable que los demás, entonces pues no le queda de otra que salvarlo. Y aquí vemos al Will sacando sus habilidades bien perronas, demostrando todo lo que ha entrenado, ya que es un experto espadachín, se mueve súper rápido. Luego vemos que el profesor Eduardo llega a la oficina del profesor Warner para contarle que el Sion se había ido con sus compinches al piso 6, que utilizara a su familiar para encontrarlos, pero cuando le dijo que se encontraban en el sexto piso, el profesor Warner le dijo: tranquilo amigo, no hay ningún problema porque ahí está el Will. Procede a mostrarle toda la pelea con su bola de cristal y gracias a un cristal que tiene en la frente Kiki. Y ahí podemos ver la maravillosa pelea bien animada, bien chimba. No, qué elegancia, porque nadie está hablando de esta pelea, carajo. El Will esquiva por aquí, corta por allá, esquiva por aquí, pega por allá. Y el profesor Warner le cuenta al otro profesor que básicamente Will es el mejor espadachín de ahí, que tiene una fuerza sobrehumana y que con simplemente ver a su enemigo ya sabe cómo atacar. A la final el Will logra despachar al monstruo, que no lo había dicho pero valía 10 puntos. Y luego se acerca al Sion para preguntarle que si se encuentra bien. Pero bueno, vemos que el Sion es como el Bakugo, que se siente ofendido de que lo salve. Mientras que el profesor Eduardo no se creía lo que había visto y se larga refunfuñando diciendo que no podía aceptar que alguien sin magia superara a la magia. Ya por la mañana el profesor Warner vuelve a regañar al Will, pero bueno, aún así le da sus 10 créditos y con eso logra pasar. Bueno, ahora tenemos un flashback y volvemos 5 años al pasado, al cuando el prota tenía 10 años y pues nos explican cómo carajo fue que ingresó a la Academia de Magia sin poder utilizar magia. Y pues muchos al parecer especulaban que entró gracias a Alfaria. Bueno, básicamente lo aceptaron para que ella aceptara inscribirse, ya que era muy talentosa. Pero como esa se convirtió en una maga o magia Bander, pues ya no estaba en la academia y todos creían que pues debería irse. Pero vemos que se va con el profesor Warner a ver a la directora y esta le pone básicamente una prueba entre comillas que logra aprobar y decide dejarlo en la academia, ya que le parece interesante a alguien que no pueda utilizar la magia pero que sea muy bueno con la espada. Will también le pregunta a la directora que si sí sería posible convertirse en un Bander, a lo que se le responde que sí es posible, que si se sigue esforzando y nunca olvida su voluntad podría lograrlo. Luego vemos que el Will y otros estudiantes tienen una clase extra o de reforzamiento con el profesor Warner, donde explica que de la academia tienen que pasar a una escuela superior. Pues básicamente la academia es como el colegio y la escuela superior es como la universidad, y allí es donde deciden si pueden convertirse en un Bander. Pero para que los meros evalúen a algún estudiante, estos deben al menos conseguir 7200 créditos, que es una barbaridad, o la otra opción es crear una magia nueva. Pero como lo de crear un tipo nuevo de magia es demasiado complicado, pues muchos se van por la segunda opción. Al terminar la clase, Will se encuentra con Colette y hablan un poco, mientras que más adelante en el pasillo se encuentran con que los dos compinches del Sion, que sí sobrevivieron, no se murieron, pensaban que este era el que había vencido al monstruo de la mazmorra y le estaban contando eso a los demás. Pero cuando el Sion vio a Will, le entró el espíritu de Bakugo y se paró para intentar golpearlo, pero a la final no le hizo nada y se fue con el rabo entre las patas. Después vemos que el profesor Edward se fue a quejar con la directora diciéndole que el Will no debería estar en la academia, pero se le responde que sería un desperdicio echarlo, ya que el Will se esfuerza mucho y sabe demasiado de la teoría. Aunque no pudiera convertirse en un mago Bander, puede convertirse en otro tipo de luchador o un sabio, cosas por el estilo. Pero el Edward le dice que ahí está el problema, que él no se quiere convertir en nada de eso, sino que quiere ser un Bander. Y un guerrero no debería superar a un mago, no debería estar en una escuela de magia. Entonces la directora decide dejarle que le haga una prueba y que si no pasa su prueba lo puede echar de la academia. Y vemos que la directora menciona que el profesor estaba a un paso de convertirse en Bander o que presentó la prueba o algo por el estilo. Mientras que vemos que el Will guarda sus libros en su casillero, que también funciona con magia, y pues Colette es la que le ayuda con eso. Pues estos se van a estudiar a la biblioteca, donde el Will vuelve a estudiar por no sé qué número de veces una guerra que sucedió hace un tiempo entre enanos y magos, ya que le gustaba mucho, porque a pesar de que los enanos no podían utilizar magia, nunca se rindieron ante los magos. Pero bueno, en esa se le aparece el Snape diciéndole que lo acompañe. Luego allí le vuelve a decir nuevamente que no debería estar allí, ya que es un guerrero, no un mago y bla 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 bla. Me le cuenta que le va a hacer una prueba, que consiste en que le logre dar un solo ataque que pudiera matarlo, y que si no lo consigue pues lo va a expulsar. Y el Snape comienza a lanzarle hechizos por aquí, hechizos por allá, mientras que el profesor Warner fue citado por la directora para contarle lo que le había dicho el Snape y luego mostrarle la pelea que estaba pasando. También le dice que no puede intervenir, ya que como ella respetó sus deseos de que Will continuara en la academia, ella debía respetar los deseos del otro. Continúa la pelea del Will contra Snape. También vemos que Kiki resultó herida, pero logra llegar hasta los casilleros, en donde justamente se encontraba Colette. Kiki le da a entender de que Will está en problemas, así que Colette le lleva la espada. El Snape le pregunta que por qué carajo se esfuerza tanto en convertirse en un Bander, a lo que se le responde que quiere estar con la persona que quiere,
o sea la Elfaria. Entonces el Snape se emperra diciéndole que esos son unos deseos banales, que es una pendejada básicamente el motivo por el que quiere ser un Bander. Entonces vemos que el Will con su espada ya es otra cosa, porque no es una espada normal, sino que logra repeler la magia o algo por el estilo, y así logra cortar los ataques que le lanza el Snape, hasta que por fin logra hacerle un ataque que podría matarlo, pero solo le corta el cachete. Así que el Snape le dice que aprueba y le regala 5 créditos. Al terminar la pelea, la directora habla con Warner y mencionan que Will peleó muy bien y que es capaz de lanzar un ataque tan poderoso que puede vencer la magia. Si les gustó y quieren que sigamos resumiéndolo, este video debe llegar, pongámosle vistas, por like que carajos, debe llegar al menos a 3000 vistas. Entonces ahí se los dejo. Luego vemos el momento exacto en el que el Faria se despide del Will, ya que pues se dirigía a la torre, y esta le dice que siempre estará esperándolo. También esta fue la que le regaló los goggles, sí, así se llaman las cosas estas, las gafas de protección. Al rato vemos que el Will está haciendo su trabajo de repartir los periódicos y lo hace a una gran velocidad. Después se le cae uno de estos y ve una noticia que había allí, en el que decían que el Instituto Superior había enviado un encargo a la academia y había sido enviado por la mismísima Elfaria. Así que el Will se emociona porque puede ir a cumplir eso. Luego se dirige a su residencia, en donde conocemos a su compañero llamado Rusty. No sé por qué me da risa ese nombre. El Will, todo emocionado, le dice que va a ir a las mazmorras para cumplir el encargo que había pedido Elfaria, que era buscar los núcleos de hielo de unos monstruos ahí. Sí, también resulta que el Rusty es el que le crea objetos mágicos para que este los pueda utilizar en las peleas. Y también podemos ver que el Will está mamadísimo. Ya en el cuarto piso nos encontramos con que hay un montón de estudiantes buscando los núcleos estos, y por ahí andaba Lesion también todo emperrado todavía por lo que había dicho el Will. Como el Will nota que hay demasiados en ese lugar, decide buscarse otro, y en el camino se encuentra con una chica rubia que iba a ser atacada por unos pingüinos gigantes con dientes, pero bueno, el Will se los raja sin ningún problema. Luego esta le da las gracias y se presenta como Iris, y cuando Will le dice su nombre, ella lo reconoce, ya que en la academia todo el mundo habla de él, que pues no utiliza magia y que es un rezagado y no sé qué. El Will también le pregunta a Iris que si no lo odia por no poder utilizar magia, pero ella le responde que cómo va a odiar a alguien que la salvó. Luego en las clases vemos que el profesor Warner menciona que las magias que se crean nuevas pueden llevar el nombre de su creador, y también menciona que el Faria fue capaz de crear 2 hechizos originales, que es una barbaridad que la coloca como una de las mejores magas de la historia conocida. También nos cuentan más a fondo de lo que pasa en la ciudad o en el país, y resulta que hay unos seres celestiales, se podría llamar, que cubrían todo de oscuridad. Y lo que realmente se ve en el cielo no es el cielo, sino la barrera mágica que los protege. Y al parecer hay una profecía que dice que en algún momento esa barrera va a caer y los celestiales o los celestes estos van a volver a atacar o inundarán todo de oscuridad nuevamente. Will le pregunta a Iris que qué hace por ahí sola, y esta le responde que estaba buscando también el encargo del Faria, y le cuenta que un día ella la conoció ahí mismo en la mazmorra, que también estaba siendo atacada, y el Faria la salvó. Después el Will sigue los rastros de los monstruos estos de hielo y se percata de que cerca hay uno enorme, y pues sí, dicho y hecho, ahí se encontraba el monstruo de hielo, este de los más poderosos, que los ataca, pero vemos que el Will carga a Iris y lo esquiva fácilmente. También el bicho este escupe un rayo láser que convierte todo lo que toca en hielo. Will le dice, no sé si digo Iris o Iris, y lo estoy cambiando cada rato. Will le dice a Iris que la espera ahí, que se va a enfrentar al monstruo este, pero bueno, esta está preocupada, aunque se le dice que se relaje, ya que él se ha enfrentado a esos monstruos en el pasado, y procede a utilizar los artefactos mágicos que le dio su pana. Este comienza a esquivar los ataques por aquí, los ataques por allá. Luego del objeto mágico saca como una especie de hilo, cuerda, nylon, y comienza a envolver al monstruo por todos lados, para después utilizar llama y hacerlo explotar, y así pues consigue en su núcleo. Después vemos que Iris actuaba algo raro y piensa que los rumores que habían sobre él no eran tan ciertos, sino que este pana era mucho mejor. Luego vemos a Iris en la torre, que se quita las gafas y las trenzas que tenía, ya que resulta y pasa que esta era un informante de los magia o magos Bander, y su nombre real es Watcher. Luego allí conocemos a 4 de estos magos, porque el quinto quién sabe en dónde carajos anda. Entre esos está Cario, Eleanor, Seo y pues obviamente el Faria, que ahorita que veo tiene el apellido Serford, que me dejó sorprendido porque es el mismo apellido que tiene el prota. Entonces solo me queda pensar de que tal vez fueron adoptados. Los Bander le preguntan a Iris que qué encontró, y esta les cuenta sobre Will, que a pesar de que no puede utilizar magia, es un guerrero excepcional y que le gustaría proponerlo, pero vemos que algunos se niegan, a excepción del Cario. Entonces, para no discutir si deberían de traer al Will, deciden esperar al gran festival de magia y que pues sus resultados hablarán por él. También estos mencionan que deben darse prisa en buscar a gente que sea útil, porque si la profecía se llega a cumplirse, pues van a estar jodidos. Al final todos deciden retirarse y vemos que el Faria se pone muy feliz al escuchar de Will. Ya se acaba el tercer capítulo de Etsueto Etsutsutsu. Si les gustó y quieren que sigamos resumiéndolo, este video debe llegar, pongámosle vistas, por like que carajos,
debe llegar al menos a 3000 vistas. Entonces ahí se los dejo. Yo soy Oni, nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos. Chao.